Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a seguir leyendo el Sermón de la Montaña, incluido en el Evangelio de San Mateo. Y bueno, me había quedado en la parte que dice, en la parte tan importante, en la cual Jesús nos dice que habéis oído que se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no os resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él 2. A quien te pida, da. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Como podemos deducir de este texto, a lo que Jesús nos invita es a tener una mentalidad de abundancia. Somos plenos, somos íntegros. No estamos expuestos a que se nos robe nuestra abundancia, nuestra integridad, nuestra plenitud en nuestras relaciones, en las situaciones en las cuales nos relacionamos en la vida. Entonces esa es la mentalidad que Jesús quiere sembrar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente. Y lógicamente aquel que está a la defensiva, porque tiene un patrón de interpretación de la realidad que es propio de una mentalidad de escasez, una mentalidad de compensación, una mentalidad que solamente ve error, ataque, amenaza, una mentalidad a la cual mueve el miedo, la culpa. Quien es movido, quien su motor es eso, el miedo, el estar a la defensiva, por mucho que se haya construido un personaje que aparenta integridad. Pues ese es el problema del cinismo, ese es el problema, como ya os he comentado en tantas ocasiones, ese es el problema que tenemos en este país que se llama España, que mandan los cínicos. Entonces todo el potencial que este rico, abundante y poderoso país tiene latentemente no se manifiesta, porque los cínicos han construido unos personajes para justificar sus propias limitaciones, su propia culpa, su propio miedo, su propio motor que les determina estar confrontados con los demás, y se han convertido en líderes de la sociedad, en referentes para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Entonces estamos autodestruyéndonos, nos estamos causando un perjuicio y no somos conscientes de ello. Pues Jesús, en este texto que os acabo de leer, nos está invitando a cultivar una mentalidad de abundancia, una mentalidad de plenitud, una mentalidad de servicio, porque todos somos, de manera natural, somos serviciales. Tú sales a la calle y cómo se comporta la gente. Una señora se tropieza y las personas se acercan a ella para ayudarla. Alguien tiene algún problema, señor, ¿puede usted ayudarme? Se le contesta con amabilidad, le damos el doble. Indíqueme esta calle, le acompañamos. Así se comporta la mayoría de las personas. Cuando dejamos de comportarnos así es porque un virus, el virus de la escasez, el virus del miedo, el virus de la culpa, se nos ha metido en la mente y está haciendo efecto en nosotros. Entonces ya estamos a la defensiva, ya estamos pensando que se nos puede privar de nuestra abundancia, ya estamos pensando que y construimos a partir de ahí, nos vamos especializando en desarrollar esa mentalidad de escasez y construimos unos personajes que aparentemente se mantienen por sí mismos, que tienen una aparente solidez, y no vemos que si rasgamos se viene todo abajo. Entonces cuando nos hacemos viejos, pues escuchamos lo que algunos viejos, desgraciadamente, de antes y de ahora dicen, ¿no? Yo ya he vivido muchos años, a mí nadie me da copa, a mí yo ya estoy al percado de todo. Las personas van así y se creen que son más sabias que los demás por estar siempre a la defensiva. Lo que hacen es incapacitarse a sí mismas para ser receptores de ese amor, de esa generosidad, de esa buena voluntad que tienen nuestros semejantes. Cuando vemos, es como bien se nos dice en un curso de milagro, cuando vemos muestras de amor, entonces vemos hipocresía en vez de ver amor, porque estamos ya a la defensiva, porque no creemos en el amor, no creemos en la bondad, no creemos en la generosidad. La mentalidad de escasez es lo propio de eso, cree que aquí estamos para combatir, para causarnos perjuicio. Entonces, a partir de esa idea, vamos construyendo personajes que se confrontan. Yo sobre esto no quería hablar, eso de lo de no responder al mal con la violencia, de eso no quería extenderme porque León Tolstoy, que ya hice yo muchos vídeos sobre este libro, El reino de Dios está en vosotros, León Tolstoy desarrolla esta idea
Este mandamiento que nos da Jesús de no responder al mal con la violencia lo desarrolla, y hasta el punto de que el propio Gandhi comentó que este libro le cambió la vida. Entonces, todos los que admiran a Gandhi o admiramos a Gandhi deberíamos de leer este libro y sacar conclusiones. Lo que pasa es que, como os comentaba anteriormente, una vez que esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de miedo, esa necesidad de compensar se ha arraigado en nosotros, el hablar de no responder al mal con la violencia nos parece una ilusión. El hablar de sociedades, el hablar de cosas como el abolicionismo penal, como nos parece una ilusión, pero eso es consecuencia del personaje aparentemente sólido que hemos ido construyendo para protegernos porque nos mueve el miedo. En muchos vídeos ya también os comenté cómo se distorsiona la idea de el ejemplo que Jesús nos pone. Jesús pone unos ejemplos que son significativos para todos los que están para todos los que les están escuchando, que en muchos sentidos no son distintos de nosotros. El que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. No se trata de provocar, no se trata de decir que me ha pegado, no, pega aquí también. No se trata de ser un chulo, no se trata de ser un tonto, no se trata de nada de eso. Jesús pone este ejemplo, como ya he comentado muchas veces, porque ahí, en esa sociedad en la cual Jesús vive, la gente repite una y otra y otra y otra vez, ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, y está convencido de eso, está convencido, es una verdad absoluta que nadie puede negar. De hecho, esta mentalidad justiciera, vengativa, que tenían en esa época, tiene tanto ascendente que todavía muchas personas la siguen teniendo. Justicia humana es venganza. La justicia de los jueces, de los abogados, de los fiscales, de las cárceles es venganza. Por eso en las cárceles se empeoran las personas. Las cárceles están para castigar a las personas desfavorecidas, a las personas que vienen de barrios marginales. Esos son los que acaban en la cárcel. Rara vez acaba en la cárcel una persona que pertenezca a las élites, que pertenezca a una clase favorecida económicamente. Rara vez acaba en prisión. Y si acaba en prisión es porque necesitan un cabeza de turco. Entonces dice, tenemos que meter a alguno, tenemos que meter a algún político, tenemos que meter a algún banquero. Pero otros muchos que hacen lo mismo no terminan en prisión. Ya lo comentaba Mario Conde, yo soy igual que todos los demás, todos los banqueros son igual que yo, pero hay que meter a alguno. Se mete al intruso, se mete al que no está con buenas relaciones. Aquí detuvieron a un mafioso chino y al día siguiente hubo un error y estaba suelto. Cuando tienes dinero, la justicia es mentira, todo es mentira. Los mayores crímenes de la historia reciente lo han cometido los propios estados en las guerras. Millones y millones y millones de niños, millones de mujeres violadas, etcétera, etcétera, lo perpetran los propios estados. Entonces la justicia es una mentira, la justicia no hace justicia, la justicia se ocupa de una pequeña parte, que son los crímenes, los delitos que cometen las personas de zonas desfavorecidas. Y hoy en día pues tenemos a millones y millones y millones de niños dejados de la mano de Dios, y que desgraciadamente, si no hacemos nada, pues en el futuro serán los sicarios, los terroristas, los delincuentes comunes, porque no les estamos prestando ningún servicio. No les estamos dando lo mejor de nosotros para que se eduquen, y no estamos haciendo absolutamente nada para revertir esa marginación en la cual ellos viven. Entonces, bueno, como os comentaba, como ya he dicho tantas veces, ¿no? Si tú estás a la defensiva, si tú tienes unas ideas, eso es lo que le pasa a los militantes. La palabra militar viene de militar, valga la redundancia, de militar, de bélico, de guerra. Entonces, esa palabra que usan los que están extremadamente politizados, que piensan que los partidos políticos nos van a dar algún tipo de respuesta, eso de ser militante de un partido, lo que hacen es que se vuelven esclavos de sus propias ideas y no tienen un sentido autocrítico con respecto a ellas. Ese es el problema de militar en algo, sea una iglesia, sea un partido, que no estás expuesto a perder el sentido autocrítico con respecto a esas ideas. Y si no tienes un sentido autocrítico con respecto a esas ideas, pues es que estás en una situación estática, porque no ves que todo es relativo, que puede haber brillantes ideas que interpretadas malamente tengan una consecuencia negativa. Y el mundo humano pues es así, desgraciadamente. El mundo de la dualidad pues es estar expuestos a que lo bueno se interprete malamente
y que incluso se dé lo contrario, que algo que es negativo se interprete de la mejor manera y sea positivo aplicarlo. Ya os comentaba en alguna ocasión el ejemplo del nadador que vuelve la cabeza para los lados cuando va llegando a la meta. Eso es un perjuicio para casi todo, pero él se ha autosugestionado para convertirlo en un beneficio para sí. Y aquello que es un perjuicio para la generalidad de las personas lo convierte para sí mismo en un beneficio. Esto cuando acá atacan también a la homeopatía, ¿no? Que dice que todo es placebo. O sea, tú tienes un cáncer, te tomas un caramelito y se te quita el cáncer y entonces no vale porque se te ha quitado el cáncer, pero no vale porque es un placebo. Pero tú lo que quieres es que se te quite la enfermedad. Tú lo que quieres es estar en buena salud. ¿Qué importa que sea un placebo? ¿Qué importa que sea algo subliminal? Autosugestión. ¿Qué importa lo que sea? Yo estaba enfermo y ahora estoy sano. Entonces eso es lo que importa. Entonces los que atacan el placebo, la sugestión, pues parece que son imbéciles, ¿no? Porque lo que al común de las personas le importa un bledo cómo se en los procesos, lo que le importa es el resultado. Y si antes estaba enfermo y ahora estoy sano, pues eso es lo que a mí me importa, ¿no? Justamente eso es lo que dice algunas personas en los evangelios, algunos de a los cuales Jesús volvía la vista o sanaba, eso es lo que decían. Yo antes no veía y ahora veo. Yo, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te cuente? Pero como la gente tiene un montón de tonterías en la cabeza, pues quiere que se las solucione los demás. Y también pasa lo que os comentaba al principio, que somos esclavos de nuestras palabras. A eso se refiere el refrán. Ser esclavo de las palabras y dueño del propio silencio no significa que siempre seamos esclavos de nuestras palabras. Significa que desde una mentalidad de carencia nos volvemos esclavos de lo que hemos dicho. Si yo pienso que tú eres un tramposo, que engañas a las personas y luego me di cuenta que no, pues rectifico y te pido disculpas en caso de que te haya ofendido, que obviamente sí que es ofensivo hacer ese tipo de acusaciones. En otras ocasiones pues no tengo por qué pedir disculpas, ¿no? Puedo decir, el presidente es muy negativo para la comunidad, no creo que dé un resultado positivo, y luego cambio de opinión. No tengo que pedir disculpas porque yo tenía una opinión que ahora veo que era equivocada. No tengo que pedir disculpas porque no he ofendido ni descalificado a nadie. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo no ser esclavos de las propias palabras, que se trata de ser esclavo o no serlo, del pasado, de darle potestad al pasado sobre nosotros mismos. Y de esa manera lo que hacemos cuando le damos potestad al pasado, cuando somos esclavos de nuestras propias palabras, lo que hacemos es repetir en el futuro todo lo que aconteció en el pasado. Determinamos que las mismas situaciones se den nuevamente, porque no hemos acabado de aprender aquello que deberíamos de haber aprendido. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, para que deis noticia de que sois los hijos de Dios, a su imagen y semejanza. Amad a vuestros enemigos. Bueno, yo ya hice un vídeo hace algunos meses que, si no me equivoco, llevaba ese título: amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa? Y en él explicaba que enemigo, aquel que se reconoce en el amor y reconoce al amor como único motor de su vida, no tiene enemigos, porque enemigo, amigo, significa que en aquel que etiquetamos de enemigo no reconocemos el amor. Entonces ya estamos predispuestos a enfrentarnos con él permanentemente hasta que dejemos de considerarlo enemigo. Jesús no tiene enemigos, el Hijo de Dios no tiene enemigos, la santidad no tiene enemigos. Ama al pecador y odia al pecado, ¿no? Como decía algún místico, ¿no? Ama al delincuente y odia al delito, etcétera, etcétera. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Aquellos que son justos, aquellos que son malos, o que nos parecen que lo son, verdaderamente es porque hay algo que acontece en ellos que está en relación con lo que antes os comentaba, de mentalidad de escasez, de mentalidad de negarse a sí mismo, de mentalidad de no reconocerse en la integridad, en la abundancia.
Aquellos que aparentemente son malos o injustos, pues les pasa eso. Han tenido unos procesos que les han condicionado a ser así. Y también es importante señalar, por eso Jesús nos dice en otro pasaje que solo Dios es bueno y que no le llamemos bueno a Él. Porque generalmente las personas en el mundo, en este mundo dual, en este mundo de apariencias, la etiqueta bueno, cuando uno se la aplica a sí mismo, vemos que generalmente lo hacen personas que no son precisamente muy buenas. Se creen que son buenos y utilizan la idea de bondad para justificar sus ataques, sus culpabilizaciones, sus crímenes, incluso cuando hablamos de Estado, sus guerras. Nosotros somos los buenos, nosotros somos los de la libertad. Eso dicen la Liga de la Libertad, los Estados, Estados Unidos, Alemania, Francia. Como somos los buenos, los de la libertad, pues tenemos derecho a bombardear otros países que en el pasado estuvimos expoliando, estuvimos llevándonos millones de negros para esclavizarlos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos países que hace pocas décadas, como Alemania, por ejemplo, mataban a decenas de millones de personas, a millones de niños incluso, provocaban guerras terribles, y esos países son los que mandan en el mundo. Es increíble, ¿no?, que se crean superiores los occidentales cuando han cometido tantos crímenes, ¿no?, tantas injusticias, y aún así todavía ellos tienen esa idea. Pero curiosamente, ya como os comentaba, viéndolo desde un punto de vista físico, ya os había hablado de cómo los salvajes son superiores físicamente en todos los aspectos. Los que viven en la selva. Salvaje significa que vive en la selva, no significa otra cosa. Los que viven en la selva, como pensamos que vivir en la selva, integrados en la naturaleza, es algo inferior, por eso usamos la palabra salvaje para descalificar a los que son violentos, agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra vándalo, usamos la palabra vándalo porque los vándalos eran un pueblo enemigo, los vándalos no eran más violentos que otros. Los bárbaros, los vándalos, no eran más violentos que otros pueblos. Lo que pasa es, bueno, como se suele decir siempre, los que ganan son los que escriben la historia, ¿no? Pero nosotros no estamos obligados a creernos el testimonio que dan aquellos que han ganado las guerras, ¿no? Bueno, pues como nos estaba comentando Jesús, habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Cuando amamos a nuestros enemigos, ya, o como os comentaba anteriormente, no los llamamos enemigos, ¿no? Pero obviamente estamos en situaciones en las cuales estamos en conflicto con ellos. Cuando los amamos podemos comprenderlos, podemos comprender qué acontece en sus mentes. No estamos protegiendo un ego que se confronta contra ellos, ya estamos mirando a su corazón, estamos mirando a su mente. Entonces hay una comprensión más profunda, entonces hay una invitación a que se produzca el milagro. Entonces ya estamos en un nivel de conciencia superior, porque ya no estamos reaccionando, ya no estamos a la defensiva, como a veces acontece con ese perfil que os describí al principio, de la persona que se cree sabia por ser desconfiada, y lo que hace es que se incapacita a sí mismo para recibir todo el amor que le ofrecen sus semejantes, y cuando ve amor en sus semejantes ve hipocresía, porque no cree ya en el amor. Entonces, como os comentaba, eso es lo que Jesús nos invita, a elevar nuestra conciencia, a saber. Os ponía el ejemplo de la cabeza y de los pies, que puede ser el cielo y la tierra, y paradójicamente me encontré con este ejemplo tan significativo, ¿no? La cabeza es una y los pies, las piernas son dos. Las piernas simbolizan a la tierra, la cabeza simboliza al cielo. La cabeza es unidad, y esa es la conciencia que debemos de tener. Esa es la conciencia capital, nunca mejor dicho. Esa debería ser la capital de nuestro estado interior, la unidad de Dios, a la cual nos evoca nuestra propia cabeza, que es una. En tanto que los pies, que no son inferiores por ello, son inferiores en la jerarquía del cuerpo, obviamente, porque están abajo, pero no valen menos ni más que cualquier otra parte del cuerpo. En la Cábala estoy un poco estudiando últimamente y interesándome sobre la Cábala, pues se nos dice cómo el cuerpo humano da noticia de la divinidad, da noticia de Dios. No quiere decir que el cuerpo humano sea la imagen de Dios, quiere decir que nos da noticia de la divinidad en la misma medida en la que nos lo da todo. Esto está en relación con ese cuadro, por ejemplo, esos dibujos que hacía Leonardo da Vinci, ¿no? Con el hombre con las manos y los pies extendidos, ¿no? Dibujando una estrella de 5 puntas, porque la condición humana es simbolizada
por la estrella de 5 puntas, y la estrella de 6 puntas, por eso lo usan los judíos. La estrella de 6 puntas simboliza la constitución sextenaria del ser humano. En realidad se trata de 7 puntas, porque el interior de esa estrella es el punto séptimo, que es la voluntad de Dios, el valor esencial de Dios. Entonces la estrella de David de los judíos, que también usamos los cristianos, simboliza la integridad, la unidad de todo lo divino y de todo lo humano, en tanto que la estrella de 5 puntas simboliza la humanidad, simboliza la divinidad manifestándose en la tierra a través de la condición humana. Bueno, pues nos decía Jesús: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? Si solamente eres generoso con aquellos que forman parte de tu clan, de tu grupo, con aquellos que se llevan bien contigo, ¿qué mérito tiene eso? Eso es un mercadeo, se convierte en un mercadeo, ¿no? Tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. La convidad del gallego, ¿no? Como dicen familiarmente, aunque los gallegos no tengan nada que ver, ¿no? Que eso, yo te invito a un café y mañana tú me invitas a un café. Yo te invito a una cerveza y mañana tú me invitas a una cerveza. Todo es un mercadeo, ¿no? No se trata, la mentalidad de abundancia es todo lo contrario. Yo te invito a un café y mañana te invito a otro y pasado te invito a otro y el otro día te invito a otro. Y el mundo está lleno de personas así. Yo he tenido la dicha de conocer personas que son así y de ellas pues aprendo a ser así también, ¿no? Porque no están mercadeando, ni siquiera se acuerdan si te han invitado a 20 cafés o no te han invitado a ninguno, porque no tienen esa mentalidad de escasez, que está calculando, que está haciendo cuentas para que no le den coba. Las personas que son así son desprendidas, desprendidas viene de desapego, son desprendidas. De ahí viene esa generosidad, esa liberalidad, porque no tienen apegos ningunos. El que tiene apego está haciendo cuentas, haciendo cálculos, está intentando controlarlo todo, porque no tiene fe en el fluir natural de la vida. Y piensa que la abundancia es algo que está ahí afuera, que tenemos que ir robando en cada situación de las cuales somos partícipes en la vida. Entonces de esa manera nuestras relaciones no son reales, porque no nos manifestamos en todo nuestro auténtico valor. Y Jesús, con todo lo que nos dice, es eso a lo que nos invita, a reconocernos en ese valor incondicional, a permitir que el amor sea el motor de nuestras vidas, no una compensación sentimentaloide, como desgraciadamente es para las personas que se mueven a través de una mentalidad de escasez. Este perfil de persona que está a la defensiva, este perfil que anteriormente describía, es propio de ellos también el tener el sentimentalismo. Una vez que tienen ese carácter tan crudo, tan agresivo, tan reaccionario, pues para compensarlo crean el sentimentalismo, que es el culto al buenismo, a lo bonachón. El señalar a qué buena gente, Perico, Pedro, qué buen corazón tiene. No son como todos esos sinvergüenzas, cara dura, que el mundo está lleno de sinvergüenzas, pero ese pobrecito, ese tontito tiene buen corazón. Ya relaciona también otra relación que se establece: la bondad es de los tontos y la maldad es de los listos. Eso es lo propio del que tiene mentalidad de escasez. No valora ya la bondad, no lo ve como algo natural, a pesar de que diariamente vemos infinidad de muestras de que la bondad es algo natural en las personas. Las personas veis todas las estafas que se dan en internet, personas que fingen ser una cosa para ganar dinero. Nos indignamos, ¿verdad?, con todo esto, pero hay algo positivo. Si hay tantos millones y millones de personas dispuestas a ayudar a los demás, incluso económicamente, es porque tienen esa voluntad natural de servir a sus semejantes. Luego esa es una buena noticia. Y nosotros, en lugar de aprovecharnos de ellos para bien, creando ONGs, creando instituciones, creando vías para que estas personas puedan prestar ese servicio a sus semejantes, lo que hacemos es callar, lo que hacemos es no hacer nada y permitir que aquellos caraduras que tienen esa mentalidad de escasez creen negocios que a través de estafa se hacen con ese
con esa aportación que quieren hacer tantas personas, ¿no? El dinero es lo de menos realmente, porque el dinero es una consecuencia, igual que lo material, el bienestar material o la ausencia de ella, o la ausencia de él. La ausencia o la presencia del bienestar material es una consecuencia de nuestra mentalidad de abundancia o de nuestra mentalidad de escasez. Bueno, pues nos decía Jesús que si amamos solo a los que nos aman, ¿qué recompensa vamos a tener? Eso mismo también lo hacen los publicanos. Y si no saludáis, es una cosa importante, ya como ya os he comentado en tantas ocasiones, ¿no? Saludar significa reconocer la salud en nuestros semejantes. Por eso el saludo se convierte en un ritual, tiene ese misticismo en todas las culturas ancestrales. Lo vemos en la India, ¿no? Con esa mano derecha que indica determinación de ofrendar y de reconocer en nuestros semejantes esa salud. Saludo, salud, tienen la misma etimología. Jau, dicen los indios. Ave, decían los romanos, ave. De manera natural saludamos con la mano derecha, porque eso tiene un misticismo ancestral verdaderamente. Saludar es reconocer la presencia auténtica de aquel. Por eso en las ciudades, ya como en alguna ocasión comenté, en las grandes metrópolis donde la gente no se saluda, se da una deshumanización. Las conductas son robóticas, son artificiales. Ya vemos a los demás como nuestros enemigos. En las grandes metrópolis acontece que se dan crímenes bastante... Al ser la concentración de personas tan grande, pues todos los días hay asesinatos, todos los días hay agresiones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces nos deshumanizamos. Pero esta gran presencia en las grandes metrópolis es algo que responde a un proyecto. Determinadas élites querían que viniéramos a las grandes ciudades para que trabajáramos en sus fábricas, ya no nos querrían en el campo. En el siglo XIX, el 90% o más de las personas vivían en pequeñas ciudades o en entornos rurales, y se les fue trayendo, a través de engaños, se les fue trayendo hacia las grandes ciudades para que trabajaran en las fábricas, ¿no? En la misma Inglaterra del siglo XIX, millones de niños trabajaron durante esos años en condiciones prácticamente de semi-esclavitud, ¿no? Entonces hubo un interés de construir estas grandes metrópolis y todavía estamos obsesionados con ello. Queremos grandes ciudades, porque también hay un interés económico. Cuanta más gente viva en la ciudad, mayor es la prestación económica que del Estado se percibe. Se quiere acabar con la vida en el campo y efectivamente lo están consiguiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una respuesta a ello, hay un deseo de reintegrarse a la naturaleza. La gente se va a vivir a las zonas exteriores de las grandes ciudades para vivir más próximas a las zonas verdes. Bueno, ya con esto del saludo, como os comentaba, pues ya lo he comentado también en otros muchos vídeos, ¿no? La importancia del saludo, la distorsión que del saludo romano hacen los nazis y los fascistas, ¿no? Y que distorsionan igualmente pues otros símbolos, ¿no? Como el águila, como por ejemplo la cruz camada, que es un símbolo indio que equivale a la rueda de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos decía Jesús que eso mismo hacen también los publicanos. Si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? Si solamente somos buenos con aquellos que son buenos con nosotros, pues estamos en un mero mercadeo, los mercadeos del ego. ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed perfectos y saludad a todos, sin excepción. Porque si no saludamos en un lugar en el cual es normal que todos nos saludemos, como todavía afortunadamente acontece en muchos entornos rurales, en muchos pueblos pequeños, si no saludamos a alguien es que tenemos cuentas pendientes con él, y esas cuentas pendientes nos están haciendo daño a nosotros. Y esto está en relación con lo que Jesús nos decía en otro pasaje precedente, de que cuando vayamos al templo a presentar nuestra ofrenda a la divinidad, si tenemos algún tipo de hostilidad, de disputa, de rencilla con nuestros semejantes, vayamos primero a reconciliarnos con él antes de adorar a la divinidad, antes de venerar a la divinidad que está en nosotros, porque como nos dice Jesús, somos templo de la divinidad, el reino de Dios está en vosotros.
en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Por lo tanto, no es preciso entrar en iglesias para adorar a Dios. No significa que haya que combatir a las iglesias, a los templos. Todos son lugares de recogimiento que nos pueden invitar a cultivar nuestra espiritualidad. Entonces todo lo que nos aporte es positivo. Si a una persona una foto de la Virgen o de Cristo le sirve de incentivo para ese camino espiritual, para ese camino interior en el cual está inmerso, pues entonces es un elemento positivo para él. Pero como os comentaba al principio, igual para otros pues no es positivo, como el hecho de el ejemplo que os ponía del nadador que mira a los lados, un gesto que generalmente es perjudicial para el propio deportista, y en su caso, porque él se autosugestiona, lo convierte en algo positivo. Bueno, pues por el momento me despido de todos vosotros y vosotras. Gracias por vuestra atención. Feliz día, bendiciones, y hasta una nueva ocasión, hasta una nueva oportunidad en la cual pues os seguiré leyendo este Sermón de la Montaña y compartiendo mis reflexiones personales. Un abrazo.